Ser podcast. Episodio 85. Manuales para celebrar la diversidad. Hola a todos, ¿qué tal, Nerea? Hola, compañero. Feliz orgullo siempre con matices, ¿verdad? Con matices. Con algún que otro matiz, sí, porque hace unos días se celebró el Día Internacional para contrarrestar los discursos de odio y aunque todos los días deberíamos plantearnos esa lucha, sirve al menos la fecha en el calendario para denunciar el aumento de ataques que recibimos simplemente por ser miembros del colectivo LGTBIQ+. Según datos del informe Estado del Odio 2025, elaborados por la Federación Estatal, más de 800.000 personas LGTBIQ+, han sido agredidas física o verbalmente en el último año. Y según datos del Ministerio del Interior, más del 40% de los delitos de odio registrados en 2024 tuvieron como causa la orientación sexual o la identidad de género. A estos datos se añade la legitimación de este odio por parte de las instituciones, comunidades autónomas que obstaculizan la ley trans, ayuntamientos que no cuelgan la bandera por considerarla partidista, y esto dentro de nuestras fronteras. Fuera es mucho peor. En países como Estados Unidos o Reino Unido, donde los derechos del colectivo parecían consolidados, se está usando a las personas trans como cabeza de turco para contentar a los ultraconservadores. Todo esto se traduce en violencia en la calle. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Un escenario, a la derecha, en el suelo, una guitarra eléctrica. A la izquierda, al fondo, un montón de bolas de calcetines. El actor sale, abre una silla y se sienta. Y se empieza a desnudar. En ningún momento se quita ni la camisa, ni los calzones, ni los calcetines, ni los zapatos. Bueno, la chaqueta sí, que hace calor, pero cada vez está más desnudo. Pablo se pregunta y nos pregunta qué es su nombre. Poco a poco va desgranando la historia no muy larga de su vida. Su experiencia le ha servido para escribir e interpretar este texto que ahora nos ofrece. Manual para follarse a un macho con vagina. Pablo Alama, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, encantado de volver aquí a Lo Normal. Oye, hablamos contigo en uno de los primeros episodios de Lo Normal y quedamos en que volvieras cuando se volviera a poner en escena Manual para follarse a un macho con vagina. Ahora, aunque por muy poquito tiempo, podemos verlo en la sala madrileña El Umbral de Primavera hasta el 27 de junio. ¿Este Pablo dista mucho de aquel con el que nos encontramos hace 3 años o sigue siendo el mismo en esencia? Hay una esencia que se mantiene, ¿no? Evidentemente, pero 3 años han dado para bastante, especialmente en cuanto a lo trans se refiere, ¿no? Porque hemos vivido 3 años bastante agitados en cuanto a lo que hemos escuchado en los medios, todo el tema de la ley trans, todos los debates que ha habido, y todo eso me ha dado también para reflexionar bastante sobre cómo me siento yo con el género, cómo lo vivo, cómo lo quiero vivir, y un poco lo he plasmado en esta obra, que ya estaba escrita, pero el año pasado me decidí a reescribirla porque sentía que tenía que actualizar cosas. Entonces sí, han cambiado cosas, pero bueno, sigo siendo el mismo también. Porque en un momento determinado de tu vida decides, abro comillas, que tú, para ser feliz, quieres ser un camión. Es algo que ocurre a pesar de uno mismo, ¿no? Porque es algo que está dentro y que más que decidirlo es descubrirlo. Hay algo de que también siento que tardé, entre comillas, en descubrirlo porque no sabía que existía, ¿no? Que este es el tema de, creo que, bueno, se ha hablado mucho, ¿no? De que no había referentes y ahora empieza a verlos, pero en ese momento era complicado como saber qué estaba pasando, por qué me sentía como me sentía, ¿no? Y de repente, bueno, pues a base de leer, de ver cosas como en el internet más underground, en vídeos de YouTube de otros chicos que se grababan, dije, ostras, esto es lo que me está pasando a mí, ¿no? Un poco con el género. Y creo que sigo en esa búsqueda, ¿no? Ya hemos dicho antes que solo te quitas la chaqueta, pero ¿se puede estar más desnudo encima de un escenario? Esto ha sido un tema, porque claro, al final es algo que haces como muy hacia afuera, viene a verte gente conocida, gente desconocida, ¿no? Y hay algo de estoy contando muchas intimidades y sí que es verdad que en ese proceso yo me he cuidado de cuáles puedo contar, cuáles estoy cómodo con ellas. Siempre hay un punto de incomodidad, porque abrirte así es incómodo, ¿no? Mostrar esa vulnerabilidad. Pero sí que me he cuidado y la gente que me ha acompañado en el equipo también me ha cuidado en ese proceso de cómo te sientes hablando de esto, cómo
podemos hacer para que te sientas mejor, ¿no? Entonces sí que el texto está hecho de una manera que, bueno, todo lo que cuento, sí, me desnudo, pero es un desnudo completamente consentido. Y luego también hay algo que me gusta mucho, que es teatro. Y sí, es mi vida, pero también hay ficción. Y hay algo de que la gente que viene a verlo no tiene manera de saber qué es verdad y qué no. Tengo una amiga que siempre dice, estamos protegidos por la ficción cuando hacemos teatro, ¿no? Y es cierto. No es la primera vez que te expones públicamente, ya colgaste en YouTube tu proceso de transición con bastante detalle. ¿Con qué objetivo lo hiciste? ¿Qué perseguías cuando exponías esos vídeos? Claro, en ese momento yo descubrí que ser trans o que los hombres trans existían gracias a YouTube, porque había chicos de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, gente de países europeos también, hablando sobre su transición. Y no había muchos chicos en España haciéndolo. Entonces fuimos unos cuantos que empezamos como a grabar vídeos un poco contando nuestra experiencia, hablando de, pues mira, en la Comunidad Valenciana tienes que ir a este psicólogo que luego te manda el endocrino, a mí me está yendo bastante bien o me están poniendo esta medicación. Era como algo, como una comunidad que se generó. El objetivo era compartirlo entre nosotros, sobre todo, como estar ahí. Era como un grupo de amigos, pero virtual y a través de YouTube. Antes de entrar a la sala se entrega a los espectadores una encuesta que va a determinar si son hombres o mujeres. El experimento puede parecer una broma, pero tiene un fondo mucho más real de lo que podemos creer. ¿Cuál es ese fondo, Pablo? Esto se nos ocurrió 2 días antes de la función, porque una de las escenas de la obra hablo sobre el test de personalidad de Minnesota, que es un test que yo en su momento tuve que hacer en el psicólogo de la Seguridad Social para después poder acceder al endocrino, para poder acceder a las hormonas y tal. Y es un test que tiene 500 preguntas, es un test de personalidad donde, bueno, pues según tus resultados te pone como el porcentaje de ansiedad, el porcentaje de psicosis, porcentaje de tal, ¿no? Es como una manera de ver lo que hacía con esos test el psicólogo era descartar que no hubiera una enfermedad mental que pudiera estar como enmascarada como que soy una persona trans, ¿no? O sea, descartar la enfermedad mental para así decir, vale, no tienen una enfermedad mental, por tanto lo que le pasa es que efectivamente, como él dice, es trans. Pero claro, esta fase de los test, o sea, yo la recuerdo como que fue algo bastante horrible, bastante pesado, porque además son preguntas que de repente dices, es que esto no tiene ninguna clase de sentido porque estoy haciendo esto, pero es que me pasé como 3 meses haciendo test, ¿no? Era peor que sacase el carnet de conducir. Y entonces dijimos, ¿qué pasa si ponemos al público, a la gente que venga, un poco en la tesitura, en el juego de tener que pasar estos test para poder entrar a ver la obra? Y nada, hicimos como este pequeño juego, ¿no? Que en realidad, en lugar de 500 preguntas, porque si no la gente estaría ahí 3 horas, tendría que venir 3 horas antes, pues nada, cogimos como 13 afirmaciones donde tienen que responder verdadero o falso, y hicimos el juego de exagerarlo, de según tus respuestas, ¿eres un hombre o eres una mujer? La gente se tiene que poner una pegatina, porque luego la obra habla sobre la fluidez en el género, sobre abrazar lo femenino y lo masculino, sobre cómo se integra todo, ¿no? Mi discurso es un poco más que el género es algo fluido, es un espectro, es algo donde tú deberías poder jugar, y entonces de repente empezar como en el binarismo a tope y que de repente venga gente cis, una mujer cis, y según el test le diga que es un hombre, pues me parece como muy divertido, ¿no? Este machaque burocrático y psicológico es lo que también intentas reflejar, ¿no? En esta actividad, en esta especie de mini taller antes de la obra. ¿Se evita con el reconocimiento de la autodeterminación que recoge la ley trans? Yo creo que sí, que también eso es un poco el objetivo de esta ley, porque también la cuestión es si el ser trans hace años que ya desapareció, ya no está considerado una enfermedad, ¿por qué tenemos que hacer un test psicológico para determinar si lo somos o no? O sea, es como realmente te están diagnosticando, y entonces creo que eso no tiene sentido. Es como si tú te defines como persona homosexual y tuvieras que pasar un test para que la gente te tomara en serio, ¿no? Y creo que sí, lo burocrático creo que siempre va a estar, porque en el momento en el que hay un cambio de sexo en el registro o de un cambio de nombre, hay muchísima burocracia que hacer, porque parece que sea solo el DNI, pero de repente es el DNI, la tarjeta de la biblioteca, el carnet de conducir, las tarjetas de crédito, la tarjeta de puntos del supermercado, o sea, es como absolutamente todo. Y es un tema, a mí me ha pasado que después de años de haber cambiado mis datos en el registro civil, o sea, de hecho, el año pasado me llegó una carta con mis antiguos datos de Naturgy, creo que era como, pero si han pasado como 10 años, o sea que sí, la burocracia es tela. Hay una cuestión de esas que siempre aparecen cuando estamos hablando con una persona trans que no es cis hetero, aquello de si eres bisexual o lesbiana o gay,
¿Por qué has decidido transicionar? Algo que tiene mucho que ver también con aquello de ames a quien ames, cuando la cuestión de fondo está más en ser y no tanto en amar, ¿no? Sí, desde luego. Y sí, este comentario ya no lo escucho tanto, pero sí que hace unos años mucha gente, incluso colegas de mi misma generación, gente además del mundo del arte incluso, me decía, pero entonces, o sea, si tú te acuestas con tíos, haberte quedado como estabas, ¿no? Y es como, ya, pero es que, o sea, no va de eso, ¿no? Y ahí simplificamos mucho también el discurso de la lucha LGTB con estas cosas que vemos cuando se acerca el orgullo así más comercial de tienes que sentirte libre para amar a quien quieras. Hombre, evidentemente. Pero es que no va de eso, es que es una identidad. Es algo mucho más profundo. Otro de los momentos clave que propones en la obra es aquel en el que decides dar el paso de ligar. Laura se fue cuando le contaste tu historia. No, Laura se quedó. Laura se quedó, y un poco también ahí lo que intento es como reírme de mis propias anticipaciones ansiosas, ¿no? De como soy trans, voy a ligar y entonces tengo que contar esto y es algo malo y entonces no me van a aceptar, ¿no? Que es un poco el discurso que nos dan desde fuera, ¿no? En general es como, meterte en esto es un marrón, vas a sufrir discriminación, las estadísticas dicen que más de la mitad se suicida, nadie te va a querer. Lo que hemos visto, sobre todo en los años 90, ¿no? Que es, yo nací en los 90, pues a partir de los 90 en la televisión siempre era horrible. Entonces, claro, yo llegué ahí y digo, yo me siento completamente normal, pero sé que no lo soy, que soy un poco raro y a lo mejor esto no gusta. Entonces siempre, ahora ya no me pasa, ¿no? Ahora también es diferente, pero en los primeros momentos a la hora de ligar pensaba, voy a contar esto y la persona se va a ir. Entonces con Laura fue como un poco la primera vez que me atreví como a ligar, y además no lo conté desde el principio, era alguien que no conocía de antes, entonces no sabía absolutamente nada de mí, y dije, bueno, a ver qué pasa. Y no pasó nada, o sea, fue totalmente natural. Y esto también es bonito, porque la sociedad nos dice que nos van a rechazar, pero luego en realidad sí, o sea, hay mucha gente que está ahí para apoyar, para aceptar, para querernos. Oye, con el paso del tiempo, ¿te resulta fácil ahora diferenciar cuando la gente se acerca a ti porque le pareces un tipo interesante de cuando lo hace por morbo? Sí, creo que he aprendido, sobre todo esto, o sea, es curioso porque con mujeres me pasa mucho menos. De hecho, con mujeres creo que nunca me ha pasado, y con hombres sí. Y de hecho ahora mismo, bueno, decidimos la semana pasada abrir un perfil en Grindr para hacer un poco de spam de la obra, y claramente el perfil es spam, o sea, tú lo ves y es el cartel de la obra y pone las fechas. Bueno, me está escribiendo de gente, o sea, de hombres, con unos comentarios que creo que no puedo decir, pero que es horrible, y es como todo desde la fetichización, desde el morbo, que todo esto ya aparece en la obra. Y yo pensaba que, porque ya en su momento yo hice como este experimento de abrirme un perfil en Grindr y dejar que llegaran mensajes, y la obra empieza así, con estos mensajes proyectados, que son, bueno, pues el título sale de ahí, ¿no? El título sale de un comentario que me hicieron que era, me encantaría follarme a un macho con vagina, o yo tuve un novio así. Me gustaría volver a probar, ¿no? Y es como, ¿qué es lo que te gustaría probar? O sea, es que no soy una tarta de queso, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Soy una persona y estaría bien que me trataras como tal. Y pensaba que no iba a pasar ahora, como que tenía la cosa de, yo creo que la sociedad ha evolucionado, hay mucha más información dentro del colectivo LGTB, la gente es mucho más sensible con estos temas. Pero no, o sea, sigue pasando, es heavy, y ya sí, lo ves venir. Lo ves venir también porque la gente que viene por el morbo no suele ocultarlo mucho. Hay muchos momentos relevantes en la obra, en Manual para follarse a un macho con vagina, pero quizá uno de los más simbólicos es cuando te sacas la bola de calcetines de la entrepierna y la tiras al montón de bolas que hay en el fondo. ¿Qué nos estás queriendo decir con este gesto? Este gesto para mí era una liberación de esa masculinidad que nos imponen, y que yo como persona trans quería ser visto como hombre. Bueno, pues entré en ese juego de mira qué masculino soy y me pongo paquete, no me pongo unos calcetines ahí para que nadie piense que no tengo pene, y hablo con la voz más grave y digo bro, yo qué sé, ¿sabes? Y es como la cosa de no tengo que hacer todas estas cosas, no necesito llevar paquete para ser un hombre o para sentirme hombre, ¿no? Es como un acto de desprenderse de lo innecesario, sí, y de aceptación también de esa feminidad de la que hablaba antes, ¿no? Porque la obra para mí es como un viaje de aceptación de la feminidad, en esa búsqueda de cuál es mi masculinidad. En la obra hay vídeos, pero tú no solo actúas, cantas, bailas, tocas la guitarra, porque todo esto despliega. Hay algo de que la obra soy yo, entonces como que, bueno, pues se pone en juego de qué diferentes lenguajes soy yo capaz de utilizar para poder expresar todo esto y que no sea simplemente un monólogo de
de stand-up, ¿sabes? De estar ahí y contarlo, y era como, bueno, esto a lo mejor lo puedo contar con una canción, y de repente también son cosas que tienen sentido, ¿no? La canción que utilizamos es una versión de Me gusta ser una zorra de las Vulpes. Para mí, bueno, pues fue una canción como súper importante, porque en mi adolescencia yo era súper punky y esta canción pues me encantaba, y como hay algo también ahí en la obra de lo adolescente, de esa rabia adolescente, de ese punkismo, de ese te digo las cosas sin tapujos, ¿no? Y desde esta cosa un poco incendiaria, un poco que tiene como mucha energía de la rabia, quería como, pues me cuadraba mucho que apareciera como tocando la guitarra, cantando esta canción. O de repente el tema del baile, por ejemplo, a mí es algo que me da muchísima vergüenza, pero vamos, es que soy incapaz de bailar hasta en una discoteca, ni con mi pareja ni con mis amigos, como que siempre me siento súper juzgado, y como en la obra aparece la vergüenza, ¿no? La vergüenza de ser un engendro, la vergüenza de ser trans, ¿no? Al inicio de la transición, como todo este lidiar con todo eso, pensé, ¿no? ¿Qué cosas me dan vergüenza a mí? Pues bailar, pues voy a incluir el baile con todo este texto, a intentar decir, como hablar de la vergüenza desde lo corporal. De momento tenemos todavía la opción de ver Manual para follarse a un macho con vagina el día 27 en la Sala El Umbral de Primavera, en Madrid. Una obra creada, dirigida e interpretada por Pablo Alama. Pablo, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Gracias a vosotras. Gracias, Pablo. Gracias, Nerea. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Estoy tonto. Acabo de conocerte y creo que ya no quiero separarme de ti. Me gustas. Tanto que hasta me basta con lo que siento yo. Me da igual lo que sientas tú. No tengo ni idea de lo que dices. Pero vale. Te digo que sí a todo. Así empezó todo. Hace 9 años, 2 chicos, Jaime y Lucho, se conocían en un centro comercial. Enseguida se sentían atraídos. Bueno, Jaime se sentía atraído por Lucho, aunque muy pronto sabríamos que el sentimiento era recíproco. Habéis oído un silencio de unos pocos segundos en esas palabras de Jaime. Era un silencio mucho más largo en el corto, pero como esto es radio, hemos tenido que recortarlo. Y es que mientras Jaime callaba, Lucho le contestaba, pero lo hacía en lengua de signos, porque Lucho es sordo. Lo que habéis escuchado es un fragmento del cortometraje Sí a todo, que Roberto Pérez Toledo dirigió en 2016. La historia de Jaime y Lucho continúa. Lucho respondió a Jaime que también sí a todo. Llegan a casa de Jaime y está a punto de pasar lo que todos imagináis que tiene que pasar. Enseguida vamos a conocer también a Pote, el compañero de piso de Jaime, y a Juana, la hermana de Lucho, también sorda. Esta historia ahora es teatro. Su título, Manual Básico de Lengua de Signos para Romper Corazones, y la podemos ver en el Teatro Infanta Isabel de Madrid hasta el 29 de junio. El texto, que ya se estrenó en 2022 en el Teatro María Guerrero, es también de Roberto Pérez Toledo. La dirección es de Edgar Córcoles y en el reparto están Enrique Cervantes, Carlos Oroa, Jonas Torres y Emma Vallejo. Edgar Córcoles, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. A Enrique Cervantes, los oyentes de Lo Normal ya lo conocéis porque estuvo con nosotros hace un par de temporadas con una obra escrita e interpretada por él, Don't Fuck with Carrie. ¿Qué tal, Enrique? Pues muy bien, aquí estamos sobreviviendo al calor. Edgar, no sé si el reestreno ahora es en cierto modo un homenaje a Roberto Pérez Toledo, que murió hace 3 años en Madrid, una semana después de estrenarse la obra. Sí, por supuesto. Todo este proyecto siempre ha estado en mente el tener a Robert muy presente y que esto es parte de él. O sea que esto es en honor a él. Debe ser todo un reto sustituir a alguien como Roberto en la dirección de una obra que además era suya, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque todo el tiempo tienes en la mente estar a la altura, el no fallar, el hacer lo correcto y sobre todo el mantener toda la esencia de la obra tal y como Robert la había dejado. Y eso para mí pues ha sido un reto. Bueno, y para nosotros también, mantener también toda la energía que fuimos creando con Robert después de tanto tiempo, pues bueno, también es una responsabilidad y que haya estado Edgar guiándonos en eso es muy importante. Claro, eso sí iba a decir, lo que era incontestable era que Edgar, era que Enrique y Carlos tenían que estar ahí, ¿no? Sí, claro. En principio queríamos que todo el elenco pudiese estar.
Lo que pasa es que pues este tiempo que había pasado pues era muy complicado que todos pudiesen volver a cuadrar sus agendas para que estuviesen, pero en este caso pues sí que Enrique y Carlos vuelven a estar, que son los protagonistas, los que sostienen toda la historia, y eso es genial que ellos puedan seguir contando esta historia. Enrique, ¿cómo ha sido ese reencuentro con Jaime 9 años después del corto y 3 después del estreno? Pues es que siento que llevo con este personaje mucho tiempo. Muy bien, a mí es que es una función que me divierte mucho hacer, o sea, la disfruto muchísimo, me encanta hacerla con mis compañeros, llevarla de giras, me encanta que la llevemos a localidades muy pequeñas y donde viene a lo mejor una franja de edad de espectadores pues muy mayor, y ver con el cariño que las reciben, cómo reciben todas las temáticas que tratamos. Para mí es muy emocionante como retomarlo, también como de alguna forma seguir llevando la palabra de Robert. Parece que estoy diciendo algo bíblico. Pero sí, seguir llevando la historia, la palabra de Robert por ahí, por España, y seguir contando esta historia para mí es muy emocionante, como que le tengo muy presente siempre. ¿Y cómo ha sido el reencuentro con Carlos? Tenemos que aclarar que Carlos Soroa es un actor sordo, al que probablemente muchos conozcan de la serie Bienvenidos a Edén. Es que mi contacto nunca se pierde con Carlos, porque ya somos muy amigos, o sea, desde que nos conocimos eso hace 9 años con el corto, siempre hemos mantenido el contacto, al principio de una forma más casual o anecdótica, y poco a poco nos hicimos amigos, y ya con la función pues muchísimo más. O sea, mi relación con Carlos va mucho más allá de la función. ¿Aprendisteis lengua de signos para hacer la función o aprendisteis exclusivamente los textos que tenéis que decir? Bueno, es una pregunta interesante. Yo aprendí, cuando la hicimos en el María Guerrero, aprendí principalmente el texto que tenía que decir. Y después me esforcé por seguir aprendiendo, quedaba con mis compañeros, me apunté a clases, y después directamente, por circunstancias, pues me mudé de casa y me fui a vivir con personas sordas. Estuve 1 año viviendo con personas sordas, y ya cuando retomamos el proyecto, pues mi nivel de lengua de signos era mucho mayor. Sabemos que tengo mucha relación con la comunidad sorda. La obra habla sobre la incomunicación, una incomunicación que no tiene que ver con la palabra. Podemos estar todo el día hablando con el otro y no conocer nada de él, ¿no? Sí, la obra habla un poco sobre eso, sobre cómo muchas veces la comunicación no es lo que nos puede separar, sino los sentimientos, las emociones, como pues eso, un lenguaje que todos conocemos, que es el amor, nos puede acercar o alejar según en qué punto estemos de la relación. Sí, a mí me gustaría como destacar esta parte, ¿no? Como que creo que la función pone un punto de vista muy interesante, ¿no? Que a veces no vemos ciertas discapacidades como de forma evidente porque se ven, ¿no? O directamente, pero no las que no se ven, ¿qué pasa con ellas, ¿no? Las discapacidades emocionales de la gente, no de mi personaje. Mi personaje, bueno, pues tiene altas discapacidades emocionales cuando empieza la función y tiene que ir aprendiendo como a cómo se relaciona. Entonces creo que cómo va cambiando el punto de vista de qué es lo evidente y qué es lo que no es evidente, y damos por hecho, que es muy interesante. Más en el caso de Lucho que en el tuyo, se habla también mucho del miedo a expresar nuestros propios sentimientos. Sí, eso pero creo que es una temática universal. Es verdad que quizá aquí está más evidenciada por el idioma, ¿no? Que hay 2 idiomas conviviendo durante la función, la lengua de signos y el castellano oral, y cómo nos escondemos en el idioma para no expresar lo que realmente sentimos, cómo nos llenamos de palabras o de signos, pero en realidad no estamos bajando a lo que realmente queremos decir. Sí, yo creo que es algo que nos pasa a todos, que muchas veces nos cuesta mostrar nuestros sentimientos o decirlos, ya no solo en el ámbito del amor, sino, por ejemplo, a veces nos cuesta decirle a nuestros padres te quiero, dame un abrazo. Es algo que a todos nos puede costar un poco, y en este caso, por ejemplo, hay una parte de la obra en que Enrique le dice creo que me hablaba de 1000 maneras y no supe entenderle, no supe escucharle, y creo que habla un poco de eso, de que hay veces que sin tener que decir te quiero o tener que expresarlo de forma explícita, de 1000 maneras lo estamos diciendo. Y incluso la contra, ¿no? También lo digo por mi personaje, que a lo mejor de primeras ya te estoy diciendo te quiero y te adoro y quiero cuidarte y estate en mi vida, pero quizá por mucho que lo digan no estoy viendo a la persona que está delante, no estoy viendo realmente lo que esa persona necesita o quiere o lo que es, no la estoy contemplando por lo que es, que cree que mi personaje como que idealiza
al de enfrente y está más enganchado a la idea de enamorarse o de querer enamorarse que a lo que realmente tiene enfrente. Chicos, también aparece en la obra un tema recurrente de este podcast, que es el armario, aunque esta vez no está muy claro si Carlos está encerrado en el armario por la presión exterior o por el miedo a expresarse tal y como es, o si es una mezcla de las dos cosas. Creo que en este caso no se especifica exactamente el por qué. Yo creo que también es guay no especificarlo, porque cada persona puede estar dentro del armario por 1000 motivos diferentes, no solo por uno, y creo que está bien que la gente se pueda sentir identificada con eso, o en algún momento de su vida se hayan podido sentir identificados, sea cual sea el motivo. Sí, yo creo que hay tantos tipos de armario. Y bueno, es importante hablar de ellos y bueno, ahora los más... o sea, creo que lo más interesante es hablar también de los armarios internos, de la homofobia interiorizada, del juzgar conductas, comportamientos, expresiones de fuera simplemente porque no acepto lo de dentro, y creo que siempre es interesante hablar de los armarios, pues es un tema que nos agota. Decía Roberto Pérez Toledo que había gente que le felicitaba por sus trabajos porque les había ayudado a aceptar su sexualidad. ¿Puede el personaje de Lucho ayudar también a eso? A que chavales y chavalas que están dentro del armario porque creen que no van a ser afectados den definitivamente el paso y se muestren como son. Sí, claro, yo creo que las referencias son muy importantes a la hora de enfrentarte a este tipo de situaciones, y Roberto eso era algo que plasmaba muy bien en todos sus cortometrajes, que además... él grababa los cortometrajes y al momento los subía a la red para que todo el mundo tuviese acceso a ellos de forma gratuita, y es lo que comentas, que recibía un montón de mensajes de gente al otro lado del mundo, de México, de Argentina, diciendo: gracias a tu cortometraje he sido capaz de decirle a mis padres que soy gay, y eso pues es algo que a Robert le llenaba y le hacía querer continuar contando estas historias. Y una pregunta en consonancia con algo de lo que habláis mucho a lo largo de la obra: ¿es moñas o no es moñas? ¿La función? En general, el tema, la función, el fondo. Claro que es moñas, pero yo orgullosamente quiero... moñas, muy podemos moñas, decir. Sí, yo quiero romper una lanza a favor del moñerismo. yo que me considero moñas, mis amigos y mis amigas se ríen, pero ojalá fuésemos más moñas a veces y menos hirientes unos con otros, ¿no? Ojalá nos pasásemos por ese extremo y no por el otro. Así que ¡viva lo moña! En ese sentido yo creo que estaréis de acuerdo con nosotros que Manual Básico de Lengua de Signos para Romper Corazones es una preciosa historia de amor, una historia de las de antes, de las de siempre, ¿no? Sí, creo que no deja de ser una comedia romántica. Es una comedia romántica, lo que pasa es que en este caso la comedia romántica, la premisa es chico sordo conoce a chico oyente y se enamoran, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que tiene que aportar quizá nuestra obra al género de la comedia romántica, que es las circunstancias en la que empieza, ¿no?, la comedia, pero no deja de ser una comedia romántica. Sí, es una comedia romántica que en este caso pues cuenta con la discapacidad de la sordera, y creo que es lo que la hace también muy interesante, que pues todo el mundo, porque muchas veces los sordos se quejan de que no hay teatro para ellos, y en este caso pues es difícil encontrar obras de teatro que sean inclusivas para ellos, y en este caso pues se están volcando mucho, están viniendo muchísima comunidad sorda a ver la obra, incluso ya no solo en Madrid sino a los demás sitios donde hemos estado, va un montón de gente y eso se agradece, la verdad. Pues Edgar Córcoles, Enrique Cervantes, muchas gracias por este manual básico de lengua de signos para romper corazones. Tenemos tiempo de disfrutarlo hasta el 29 de junio. Correcto. En el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Un beso, chicos. Un beso Gracias, enorme, gracias. Miss Carbón es una película hispano-argentina dirigida por Agustina Macri y protagonizada por Luz Pascal. Cuenta la historia de Carla Antonella Rodríguez, Carlita, una mujer trans de Río Turbio, un pueblo de la Patagonia Argentina, que consiguió ser la primera mujer minera en la explotación en la que trabajaba. Carla se encontró con dos obstáculos fundamentales a la hora de poder trabajar en esa mina. El primero, que se la reconociera plenamente como mujer. No me quieren firmar el acto, ¿no? ¿Cuál es el miedo? Vos no estás acá para hacerte cargo de los miedos ajenos. Pero quiero saber. Hace una semana que no firman mis papeles. El licenciado.
Observo una disforia de género por tu aspecto. Necesito dejar de hormonarme para conseguir este trabajo. El segundo obstáculo eran los prejuicios sociales y religiosos que abundaban en el país. En Argentina las mujeres no podían trabajar en la mina. ¿Cuál sería la incompatibilidad? Supuestamente usted ahora es mujer y sabrá que en esta empresa a las mujeres les son asignadas otro tipo de tareas. Pero soy mecánica. Llevo años trabajando como mecánica. Si usted dice que ahora es mujer, tendrá que hacer vida de mujer. ¿Es un castigo? Son las reglas de la empresa. ¿Dónde está escrita esa regla? Carla Rodríguez, la mujer en la que se inspiró esta película, habló con nuestros compañeros de El Cine en la SER sobre la lucha de las mujeres trans contra la discriminación en el ámbito laboral. Creo que Miss Carbón, dentro de todo, viene a humanizar un poco. Creo que si podemos observar y ver todo, podemos mirar al costado y saber que las vidas trans también importan, como también la discapacidad, las personas migrantes y todo el que vemos en este momento, esos discursos de odio que van hacia esas minorías o hacia toda la población en general. Siempre tienen que ir de la mano las luchas. Las personas trans siempre han resistido. Yo como mujer trans he resistido mucho, he trabajado muy duro y he consolidado también al resto de las mujeres para llegar a un punto justo de decir, peleemos por este derecho, lo necesitamos, no podemos seguir sosteniendo la desigualdad en un ambiente laboral. Sabemos que los ambientes laborales también son muy injustos con las mujeres. A las mujeres siempre se les exige el doble que a los hombres. Lo vemos en todos los ámbitos. Y como no, dio su opinión sobre cómo está afectando la expansión de la ultraderecha y fundamentalmente la Argentina los derechos de las personas trans. Me parece muy loco que el primer mandatario nacional de Argentina llegue a atentar contra la cultura, contra los trabajadores audiovisuales, contra el Estado, contra la salud, educación y contra las diversidades. Hemos sido testigos después del discurso de Davos, también al Reino Unido y también Estados Unidos con esos mismos discursos de odio. Creo que la construcción es desde el amor. Creo que todos los trabajadores necesitamos oportunidades, necesitamos crecimiento y contribuimos también al mundo, contribuimos contando historias. Ya os contamos que en Lo Normal seguimos de gira con motivo del Mes del Orgullo. El próximo lunes podréis escuchar el episodio que grabaremos en La Palma con motivo del Isla Bonita Love Festival y en el que seguiremos hablando mucho de ser LGTBIQ+, lejos de las grandes ciudades. Y el día 1 de julio grabaremos un episodio especial en la Sala Berlanga de Madrid para celebrar los 20 años del matrimonio igualitario en nuestro país. Si queréis asistir, solo tenéis que rellenar el formulario disponible en la web de la cadena SER y en nuestras redes sociales y esperar el correo de confirmación. Os esperamos en compañía de María Jesús Rodríguez, José María Sendra, Luis Miguel Ortiz y María Corbonell. Lo Normal es una producción de SER Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Cuart. Realización, Elena Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.